Muchas gracias a Manuel Orlando Veras por su participación, rompiendo el hielo en esta Olimpiada de Filosofía. Interesado en las lenguas modernas, en la filosofía de la mente, de la religión y en la metafísica, recibimos a Steven Michel Silva Macario. Buenas tardes a todo el mundo aquí presente y muchas gracias por darme la oportunidad de participar. Aquí yo seleccioné algunos 8 libros, bueno 7 en realidad, porque hay uno que es un ensayo filosófico propuesto por un filósofo de la Universidad de New Jersey que se llama Charles Steinhardt. El primero es El fenómeno de Platón, muy conocido por nosotros. El segundo es Introducción a la filosofía de la mente, de Peter Malik. El tercero es Materialismo, o ¿Por qué el materialismo es un embuste?, de Bernardo Castro. El cuarto es Conciencia y realidad fundamental, Philip Koch. El quinto, en el mismo orden, Mente y cosmos, ¿por qué la concepción neodarwinista del mundo es casi ciertamente falsa?, Thomas Nagel. El sexto es El mejor argumento en contra de la existencia de Dios, de Graham Oppy. Séptimo es Metafísica básica, por Peter Van Inwagen. Y el octavo, que es el ensayo filosófico, se llama Ensayo filosófico de ateísmo espiritual y escéptico, por ya mencionado, el Charles Steinhardt. Y mi favorito de ellos, yo estoy en estrecho porque diría que es Conciencia y realidad fundamental, pero no, es ¿Por qué el materialismo es un embuste? Y ese libro, a pesar de yo ser materialista, la historia detrás de ese libro es que, como yo me considero filosóficamente un materialista y un naturalista, para mí leer el libro y ahondar en él es un ejercicio de lo que se llama honestidad intelectual, porque tuve que ir en una cosmovisión que es, o una metafísica que es básicamente contraria a la que yo creo, que es lo que se llama idealismo analítico. ¿Qué es lo que propone este autor que se llama Bernardo Castro? El argumento principal que él usa en su libro es mostrar la falla más grande que el materialismo en cuestión de filosofía de la mente ofrece, que es que la materia inerte o los átomos inertes que no tienen propósito, ni mente ni conciencia, producen un cerebro con mente y conciencia. ¿Y qué es conciencia? Bueno, se define conciencia como la capacidad o la experiencia subjetiva. Por ejemplo, ahora mismo usted me está viendo, pero usted está viendo a una persona, usted está escuchándome, usted siente, y usted está pensando dentro de sí alguna opinión a la cual yo no tengo acceso porque pertenece a su mundo interior. A eso se le llama conciencia y filosofía de la mente. Los qualias, experiencia fundamental o fenomenal, etc. Entonces, Bernardo Castro, con una metafísica idealista, ve el fallo principal del materialismo. Me gusta porque básicamente me dio duro, aunque yo tengo mis refutaciones personales sobre su metafísica, que le veo varios errores, pero vamos ahora a enfocarnos en el punto principal, que es en contra del materialismo. El materialismo te plantea, uno de los, por así decirlo, pilares del materialismo es que nosotros vemos el mundo, o vemos el noumeno, pero no el fenómeno, como decía un filósofo antiguo. Y es cierto, parte de la neurociencia parece darle la razón. Cuando usted percibe el mundo, usted no percibe la realidad tal y como es, porque evolutivamente su cerebro evoluciona solamente para percibir una pequeña parcela de la realidad. Cuando usted ve el sol, usted ve parte de la luz, porque usted no ve los rayos ultravioleta, los rayos infrarrojos, pero todo eso compone lo que es el sol y el universo. Usted solamente percibe una pequeñita parte de esto. ¿A qué quiero llegar con esto? Si es realmente que eso es cierto, entonces ahí se cae el materialismo. Y usted dirá, ¿por qué? Y ahí Bernardo Castro empieza, bueno, si es así, entonces tú estás bifurcando la realidad y multiplicando las entidades en sentido ontológico más allá de la necesidad. Tú estás planteando un mundo mental, que es el mundo que percibe las cosas, y el único mundo que tú puedes confiar. Por ejemplo, hay una frase que decía René Descartes, yo pienso y luego existo. Eso es lo único real que tú puedes asumir. Tú existes, más nada. Pero entonces tú me estás diciendo a mí que lo que tú más conoces, que es tu conciencia fundamental, viene de un mundo que nadie conoce, del mundo del fenómeno, del mundo del fenómeno. ¿Y cómo pasa eso? Ahí hay básicamente lo que se llama un anomalismo epistemológico. Nadie puede nunca explicar eso. Y honestamente yo como materialista tengo que admitirlo. Nadie nunca en el materialismo ha dado una solución satisfactoria al problema de la conciencia utilizando solamente el materialismo. Entonces, por ende, para concluir, Bernardo Castro termina con lo siguiente libro. No se puede explicar lo del materialismo a la conciencia, pero te ofrezco una salida, que es el idealismo, que plantea que la conciencia realmente es la realidad fundamental y la materia, como tú lo ves, es solamente la apariencia de la conciencia o procesos mentales, y para ello se vale de la metáfora del sueño.
que es muy claro de entender. El libro no ahonda en mucha filosofía ni nada de eso. Es un libro fácil de leer. Y él se vale de la metáfora del sueño, porque cada noche la mayoría de nosotros soñamos, y cuando usted sueña en un mundo que se parece mucho al nuestro. Por eso el mundo está en su cabeza. Entonces él se vale decir que la realidad realmente es una mente. La realidad está en la mente de alguien, no de un alguien como una persona, porque ahí ya tendría que meterme en otros detalles que no me voy a alcanzar el tiempo para entender, pero la realidad es una mente y nosotros somos los alter egos disociados de esta mente mayor. Muchas gracias. Silva, a propósito de la obra que usted ha escogido, de Castro, porque el materialismo es un embuste, y veo que tiene en primer lugar el Fedón de Platón. Quisiera yo preguntarle, ¿cómo interpreta usted ese llamado final en el postrer momento que hace Sócrates a que le paguen un gallo a Asclepio, a Esculapio? ¿Usted lo interpreta como una concesión al materialismo de Platón o como una reafirmación del idealismo? ¿Cómo lo vería usted? Bueno, yo pienso que eso es la última, es una concesión hacia el idealismo. Y no más hacia el idealismo, ahí voy a hacer la distinción, porque en el Fedón se hace básicamente una protocrítica al materialismo, porque quien la escribió, Platón, quien sea, era dualista, y plantea lo que se conocería luego, siglos después, como dualismo de sustancia, porque él piensa que la conciencia en la mente es superior y se alberga en la materia del cuerpo. Y el filósofo vive para morirse, vive para la muerte, para que cuando se muera, el cuerpo se desgaste y su mente o la conciencia, la inteligencia, vaya a la realidad superior, a los dioses, a seguir aprendiendo y ejercitándose en sabiduría, en virtud. Yo pienso que, para contestar tu pregunta, profesor, eso sería un punto para el dualismo más que el idealismo en sí, y un punto bajo para el materialismo mío, tengo que admitirlo. Muy bien, Silva. Quisiéramos que usted nos dijera una enseñanza que se puede sacar del Fedón, de ese libro de Platón. De hecho, varias. Y una de las que más me gusta es la que yo acabo de mencionar, puesto que en los primeros capítulos o la primera parte del diálogo, a Sócrates le preguntan que para qué vive el filósofo, que para vivir la gente, es para la sabiduría. Y me gusta mucho, y aquí voy a expandir, no sé cuánto tiempo tenga. Y voy a hacer un paralelo incluso con la Biblia y con los escritos de San Pablo, porque hay una actitud en los escritos del Fedón donde se dice que las riquezas no importan, donde el amor al dinero no importa, sino las cosas mayores. Y eso es básicamente un paralelo con lo que escribe Pablo en 2 de Timoteo, creo, donde dice que el amor al dinero es principio de todo mal. Ahí vemos que Pablo tal vez, posiblemente, yo ya especulando, seguía tal vez una tradición platónica, socrática, de dedicarse a la sabiduría. Entonces, al final, él dice que lo que importa realmente es el intelecto, lo que tú te llevas, las experiencias, el aprendizaje de la vida, porque lo otro poco provecho. Y la persona, según su mitología, que se dedicaban mucho a lo sensual, a lo sensible, a lo material, después de morir se quedaban vagando. Eso es lo que plantea el Fedón. El doctor Clete Morillo cede la última pregunta. Mi pregunta va en base al libro que tú marcas con el número 6, el mejor argumento en contra de Dios. Ay, mi madre. ¿Para qué yo puse ese libro? No, la pregunta es simple. Vamos a partir del supuesto de que no existe Dios. Justifícame entonces el título del libro, el mejor argumento en contra de Dios. O sea, ¿cómo justificar algo que no existe? Aparentemente eso es un título de marketing, porque realmente tampoco el libro da un buen argumento o el mejor argumento en contra de la existencia de Dios. De hecho, el libro es básicamente no un ensayo, sino una antología de varios ensayos que escribió el autor, que Graham Oppy, me encanta mucho ese autor, donde él lo que hace es apelar a lo que se llama parsimonia en filosofía, que cuando tú comparas la tesis naturalista, Dios no existe, con la tesis supernaturalista, Dios existe, ninguna de las dos tiene una ventaja explicativa sobre la otra. Básicamente están en empates. El teísta no tiene nada a favor del no teísta en términos de explicar la realidad, porque todos están en partes. Tanto cuando tú puedes apelar a lo que es contingente como a lo necesario, yo puedo decir, por ejemplo, que el universo es necesario, no es un ente contingente, y estamos
los mismos términos que un deísta cuando dice que no, que el universo es contingente y no, Dios es el ser necesario por excelencia. Yo puedo apelar a lo mismo. No hay una virtud explicativa, entre otras cosas. Muy bien, muy bien. Muchas gracias.